Bueno, muy buenas tardes. Vamos con este que será el último encuentro, a modo de recapitulación y desenlace de los contenidos que estuvimos viendo de la unidad 3 a propósito de evolucionismo y de lo que podríamos enmarcar en las ciencias naturales y en la historia de la medicina, a través de algunos videos que preparé yo, Esteban Greif, y otros videos que teníamos del profesor Alberto Bona. En este encuentro, a modo de nuevo de recapitulación y desenlace, vamos a transitar por algunos de los contenidos vistos a partir de los videos de Alberto Bona y de mis videos, eh, a propósito de lo que es o cuáles han sido las nociones fundamentales a la hora de pensar la vida, a la hora de pensar el funcionamiento de la vida y los conflictos o no, o los supuestos conflictos, algo vamos a decir a propósito también de la historiografía de la ciencia, o la historiografía sobre la historia de la ciencia, sobre los supuestos conflictos entonces entre ciencia y religión, supuestos y reales conflictos entre ciencia y religión. Por eso ustedes ven ahí una imagen para empezar a transitar por estos contenidos, que es La incredulidad de Santo Tomás, una pintura de Caravaggio, donde Tomás no cree, entonces Cristo le dice, toca mis heridas. Ahora vamos a ver por qué esta pintura en concreto y con lo que vamos a comenzar entonces con aquello que podemos llamar del panteísmo vitalista del Renacimiento al universo mecánico. Es decir, cómo se pensaba la naturaleza, el mundo de lo vivo, desde el Renacimiento al mecanicismo. Y en primer lugar, y en este sentido, es importante mencionar que frente a lo que se suele escuchar, el Renacimiento de los siglos XV y XVI fue un periodo de confusión y mucha heterogeneidad en el pensamiento. En la filosofía de la naturaleza y la medicina pululaban corrientes de alquimia, de filosofía química, de astrología, de magia natural, de sabiduría hermética, de Hermes Trismegisto, como ustedes saben, cábala, bien, toda una serie de ideas asociadas al clima de época, en donde tanto los pensadores de la reforma religiosa, pero también algunos del mundo católico, eh, pensaban de distintas formas a la naturaleza. Conviene decir también que en este periodo había un elemento neoplatónico que era como una atmósfera común a todas estas corrientes que trataban de explicar el mundo natural, es decir, una interpretación idealista en función de lo que comentábamos en el video a propósito del pensamiento en la Edad Media, que actuaba en el mundo, una idea de que Dios en definitiva era como un mago creador de la naturaleza y que operaba detrás de todas las cosas del mundo natural. Es decir, las explicaciones de los fenómenos se daban en términos de las llamadas virtudes ocultas o fuerzas o poderes incitos en las cosas que las dotaban de una capacidad de hacer algo o producir algún efecto. Por ejemplo, el imán atraía el hierro por poseer una virtud magnética. Es decir, empiezan a aflorar en el Renacimiento, junto a las interpretaciones organicistas del estilo aristotélico, galénico, sobre las que ya hablamos, empiezan a aflorar también un neoplatonismo muy importante que domina el pensamiento de muchos autores y que se combina también, conviene señalarlo, que se combina con las ideas que tienen pensadores que nosotros a posteriori analíticamente ubicamos dentro de una tradición más organicista aristotélica o en una tradición del estilo neoplatónico. Bueno, para la gente de la época uno no decía yo soy neoplatónico soy aristotélico. ¿Sí? No era tan claro eso. Todo esto entonces llevaba a pensar en una naturaleza animada
en analogía con los seres vivos. La Tierra, por ejemplo, era pensada como algo vivo. Los minerales eran engendrados y cumplían un ciclo en analogía con las criaturas vivas. Muchos pensadores en Italia le daban a esto una interpretación panteísta, es decir, que la naturaleza era divina. El advenimiento del mecanicismo, de alguna manera, propuso otra forma de explicar la naturaleza. Y en vez de hablar de fuerzas ocultas, como diría Descartes, de lo que se trató fue de explicar el mundo a través de causas eficientes y acción por contacto. Es decir, un universo de materia en movimiento, es decir, un universo mecánico, un mecanismo inerte que era lo contrario de algo vivo y que garantizaba de alguna forma el no caer en el panteísmo, ¿sí? De nuevo, en esta idea de que la naturaleza era divina per se. Bien. Y para esto podemos pensar, por ejemplo, en la obra de Robert Boyle. Robert Boyle fue uno de los pensadores o de los filósofos más importantes de la Revolución Científica. Ustedes ya se han encontrado con él en parte de la bibliografía. Y fue uno de los pensadores de la llamada Revolución Científica o de la Revolución Científica que más escribió sobre teología natural. La teología natural es el programa de demostrar la existencia de Dios y de sus atributos a partir del mundo natural, es decir, a partir de la razón y no de la revelación. Boyle fue un partidario de la filosofía mecánica. Entendía que la materia estaba constituida por corpúsculos. Entonces, Boyle era mecanicista y a la vez un creyente que buscaba demostrar a Dios a partir de sus obras en la naturaleza, es decir, el programa de la teología natural. Hay que tener en todo esto y a modo de repaso, hay que tener en cuenta algo que es muy importante, que en el mecanicismo cartesiano, es decir, el mecanicismo de Descartes en adelante, Descartes niega las causas finales. Cuando nosotros hablamos de causas finales, a esta altura ya hemos hablado bastante sobre esto, cuando estamos hablando de causas finales, de lo que estamos hablando es, o mejor dicho, lo que se está investigando es el para qué de algo. En su filosofía mecánica, Descartes eliminaba las causas finales y lo único que admitía eran las causas eficientes. Es decir, se hacía la pregunta de el por qué de las cosas en vez del para qué de las cosas. Se hacía la pregunta de por qué sucede algo en la naturaleza y no para qué sucede algo en la naturaleza. No negaba la providencia de Dios Descartes. Descartes era muy creyente, sino que decía que nosotros, sus criaturas, no podemos acceder a las razones por las que Dios hizo las cosas. Eso estaría más allá del ser humano, de la capacidad del ser humano. Ahora, volviendo a Boyle, entonces, Robert Boyle lo que hizo fue, o lo que buscó, mejor dicho, fue sintetizar el mecanicismo de Descartes con la idea de causa final. ¿Sí? Causa final que nosotros ya conocemos al menos desde Aristóteles. Es decir, Boyle busca combinar el mecanicismo de Descartes y la pregunta por lo eficiente, no por la causa final, con la idea de causas finales que él nunca quiere abandonar. Bueno, ¿cuál fue la solución que Boyle encontró para presentar dos supuestos que en principio parecen contradictorios? Bueno, fue la noción de diseño. Y todo esto fue para hablar de esto que es el diseño, que va a ser tan importante para entender el evolucionismo y la idea de la vida y cómo se explica esta. Bueno, la noción del diseño entonces es la pieza clave de toda la teología natural. Como ya les comenté, el programa de mostrar la existencia de Dios a través de la naturaleza. ¿Y por qué esto es así? Porque se acepta que Dios diseñó el mundo para un fin, es decir, desde la noción de diseño,
y que ese fin Dios lo conserva. El intricado mecanismo del mundo nos demuestra que la naturaleza es obra de un creador, van a decir quienes defiendan la noción de diseño, dijo Robert Boyle. ¿Sí? Es decir, hay un mundo que fue diseñado con un cierto fin. Lo complejo de este mecanismo, la perfecta adaptación de las partes de los seres vivos a sus fines, demuestra en definitiva que todo esto ha sido pensado por un creador. De esta manera, en Boyle, el diseño funcionaba como un puente conceptual entre la idea de un universo mecánico y causas finales. ¿Sí? Es decir, el complejo mecanismo con el que funciona el mundo nos dice a nosotros o da cuenta de que hay un creador. ¿Sí? Bien, si nosotros avanzamos un poco en la historia del siglo XVII y del siglo XVIII, lo que encontramos a la hora de comparar la existencia y la ausencia de la existencia o la ausencia de la teología natural en Inglaterra y Francia, bueno, por un lado tenemos a Francia, cuna de la filosofía mecánica con Descartes, en donde esta manera de ver se vuelve dominante, es decir, la de la filosofía mecánica. El mundo cartesiano, el mundo de Descartes, es un mundo de partículas en movimiento que interactúan por contacto. En el comienzo, Dios le imprimió una cierta cantidad de movimiento al mundo, a las cosas que se conserva. De hecho, la conservación de la cantidad de movimiento sería una demostración de la inmutabilidad de Dios, del hecho de que Dios actúa a través de leyes estables. Pero en ese universo, de nuevo, no es posible para el ser humano discernir las causas finales de los fenómenos. ¿Sí? Este es el programa, muy sintéticamente, en torno a el lugar de Dios que tiene, según Descartes, en su filosofía mecánica. Bien, en Inglaterra, en cambio, a diferencia del programa mecanicista predominante en Francia, gran parte de la filosofía de la naturaleza, al menos hasta Newton, prosperó en el clima de la teología natural. Como se mencionó, la teología natural partía de la idea de que el mundo fue diseñado por un creador. Es decir, que la finalidad del universo, sus operaciones y sus criaturas es evidente para nosotros. Diría un teólogo natural de la época, podemos leer al creador tanto en el libro de la revelación, es decir, la Biblia, como en el libro de la naturaleza. Y el estudio empírico de los fenómenos naturales, la investigación de la naturaleza, en definitiva nos induce a contemplar y a reverenciar a Dios. Es decir, se llama teología natural al conocimiento de Dios por la razón, en oposición a la teología revelada que implica la fe. Es decir, la idea de que Dios se revela en Cristo en las Sagradas Escrituras. Esta última tradición, la de la teología revelada, es la tradición de la Iglesia. Ahora, si me siguieron hasta acá, lo que podemos afirmar es que, en un sentido más estricto, la teología natural parte de la naturaleza, del conocimiento de la naturaleza, y es la investigación del mundo natural, es decir, la filosofía de la naturaleza, la que nos eleva al conocimiento de Dios. Bueno, la teología natural fue impulsada por personajes como Robert Boyle y otros como el naturalista puritano John Ray o el clérigo y físico William Derham. Es decir, hubo muchos y hubo muchos otros que no conviene nombrar acá. Nuevamente, esta gente partía del tema del diseño. Y de la misma manera decían que una máquina lleva a pensar en un artífice, análogamente del diseño del mundo inferimos la existencia de un creador. Ya fue señalado entonces con este tipo de razonamiento que Boyle podía conciliar un universo mecánico con la existencia de causas finales, ¿sí? Es decir, algo que para Descartes
y para el mecanicismo cartesiano era imposible porque de entrada el mecanismo cartesiano excluía la idea de causa final. No podemos develar la mente de Dios, los propósitos de Dios. Entonces a nosotros lo único que nos queda explicar es el porqué de las cosas, no el para qué, va a decir Descartes. Bueno, la teología natural, por otro lado, remontó vuelo con la mecánica de Newton, cuyo trabajo en cierta medida estuvo motivado por demostrar a Dios. ¿Sí? Y esto a veces cuesta pensarlo o entenderlo desde las historias de la ciencia que uno está acostumbrado a estudiar, pero no me voy a meter con ese tema, pues es un tema que van a trabajar o han trabajado con el profesor Levinas, pero lo interesante es que en el programa newtoniano, que es de él en adelante el programa por excelencia de la ciencia, el programa fisicalista, también hay una idea, una intención de demostrar a Dios. ¿Sí? Bueno, y después de este episodio newtoniano, digamos, el último gran capítulo de la teología natural inglesa fue su utilización en las ciencias de la naturaleza histórica, es decir, la geología e historia de la vida sobre la Tierra, temas que ya fueron mencionados en uno de los videos de Alberto Ona. Bien, ahora, en este rápido repaso entonces entre mecanicismo y teología natural, a propósito de pensar las relaciones de Dios, la ciencia y las explicaciones de la ciencia a partir de lo divino, una de las ideas centrales de Newton nuevamente era que sus hallazgos contribuían a demostrar la existencia de Dios. Y esto es interesante porque quiere decir de alguna forma que el logro culminante en la constitución de la ciencia moderna, en la revolución científica, estuvo vinculado sin duda a la teología natural en Inglaterra, donde Newton era quizás el último, o mejor dicho, el más importante de los físicos, diríamos, exponentes de este programa. Newton sostenía, de hecho, que Dios intervenía en el universo y que el hecho de que los planetas, por ejemplo, girasen en órbitas coplanares y todos en el mismo sentido, era un fuerte indicio de que el sistema solar había sido creado. Y también lo sería la belleza y la simplicidad de las leyes de la mecánica universal que el mismo Newton formuló. Por otro lado, la misma acción divina estaría relacionada con la gravedad, porque Newton trató de explicar la gravedad de alguna manera como una acción sobrenatural, ya que la idea de una acción a distancia le parecía disparatada. Entonces, él va a tratar de imaginar que existía un éter que es el responsable de la atracción gravitatoria. Bueno, esto tampoco le fue muy bien como hipótesis y finalmente Newton sugirió, sin resolver del todo este tema, que la gravedad podía deberse a la acción de Dios. Es decir, Newton va a negar que la gravedad sea una propiedad innata o propia de la materia, porque eso sería dotar a la materia de propiedades activas por sí mismas, lo cual podía derivar en panteísmo. En todo caso, Newton, y esto es lo importante, presenta un Dios que de alguna forma interviene en su esquema explicativo. Entonces, y dicho hasta acá, lo que se presentó como fundamental es la idea de un mecanicismo cartesiano que se enfocaba en la causa eficiente frente a una teología natural que trataba de combinó a partir de Boyle, de Robert Boyle y de otros luego, incluso el mismo Newton, la idea de una explicación causal en términos eficientes con la idea de la causa final, todo esto desde el programa nuevamente la teología natural y a partir de la noción de diseño, la idea de que hay un creador
que nosotros podemos descubrir a partir de su obra en el mundo natural. ¿Sí? Bien. Ahora, todo esto, luego de este breve repaso por la cuestión más vinculada a la revolución científica, que ya nos quedaba de la parte anterior de esta materia, si vamos a uno de los capítulos más recientes de nuestra materia, lo que vimos en esta unidad hace poco, es decir, la selección natural de Darwin, acá va a haber un problema con el esquema de la teología natural, porque lo que se va a volver insostenible desde todo punto de vista va a ser un esquema finalista, es decir, de causa final y de diseño de teología natural una vez que aparezca la teoría darwiniana. Recordemos, ¿qué es la evolución? Bueno, es la descendencia con modificación a partir de un ancestro común. Recordemos también, como vieron con Alberto Ona, en los videos de Alberto Ona, que antes de Darwin hubo varias propuestas evolutivas, pero el carácter distintivo de la propuesta de Darwin es la postulación de la selección natural como el mecanismo principal de la evolución. La teoría de Darwin va a generar inmediatamente un fuerte conflicto con la Iglesia que puede más o menos resumirse en dos elementos. El primero, que el hombre es un animal racional. El género es animal, ¿sí? En esto de género-especie, como una forma de clasificar a los seres humanos. Entonces, el hombre o el ser humano es un animal racional. El género es animal. Lo que determina la especie es que es racional, ¿sí? Nuestra especie está determinada por su raciocinio. Ahora, los pensadores cristianos siempre pusieron el acento en la especie, no en el género, es decir, la condición de animal que el ser humano comparte con el resto de las criaturas vivas, ¿sí? Es, en efecto, la parte racional la que parece ser inteligible la afirmación bíblica sobre la cual el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de su creador, ¿sí? Eso está en el Génesis, como ustedes saben, en la Biblia. Entonces, cuando Darwin presenta su teoría de la evolución por selección natural, lo que hace es desplazar el centro hacia la animalidad del hombre, ¿sí? La teoría de la evolución, por lo tanto, acá tenía un primer punto en el que entraba en conflicto con el cristianismo. Insisto, es decir, al insistir sobre el género de los seres humanos como animal, no nos distinguía demasiado de otros seres vivos. Y entonces ya el mensaje bíblico de que los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza del Creador, bueno, ya era un problema. Ahora, el segundo elemento de este conflicto es que no solo la defenestración del puesto del ser humano sirvió como problema entre la religión cristiana y el darwinismo, sino que la percepción detrás de la teoría darwiniana era muy molesto el despilfarro de vida y la naturaleza cruel de todos los seres vivos que afectaba, si uno piensa en los valores de época y hace un poco de historia de las ideas, afectaba la sensibilidad de las clases medias británicas que se sentían conmovidas por lo que les parecía lo más chocante de esta teoría de la evolución que nuevamente era de naturaleza cruel. La idea de la lucha por la vida, por lo tanto, implicaba el despiadado enfrentamiento entre los seres vivos y además en ese enfrentamiento de la teoría de Darwin el azar jugaba un papel destacado y acá dentro de este segundo elemento es muy importante a la hora de pensar el conflicto entre ciencia y religión, entre Dios, digamos, y las explicaciones sobre el mundo natural y el cambio en el mundo natural que recurren a otros esquemas,
Bueno, el azar era visto, y es visto desde hecho hoy por los antievolucionistas, digamos, como incompatible con una visión providencial de la naturaleza y del ser humano. Y esto es muy importante, ya que el darwinismo se lleva mal con la manera de pensar de los organismos vivos como criaturas con un fin o con una meta, poseídas de una teleología intrínseca. Aquí entonces la prueba de la perfección de las obras de Dios se vio amenazada por una manera de ver que negaba cualquier intencionalidad, cualquier plan, y mostraba que los organismos surgían, cambiaban como resultado del azar y del rigor de la selección natural. Entonces, ¿qué pasaba entonces cuando la imagen de los dos libros, el de la naturaleza y el de la palabra revelada, entraban en conflicto? ¿Quién tenía la autoridad? Esto es lo que le pasó a Galileo, como ustedes ya saben. Entonces, ahora se reeditaba el conflicto, en otra versión, pero se reeditaba el conflicto entre ciencia y religión o entre iglesia y ciencia acá, porque el conflicto, en este caso de evolución y religión, se jugaba en el terreno de la exégesis, es decir, en el terreno de la lectura y de la interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque si yo planteo que existe un Dios providencial cuyo mensaje está en la Biblia y de pronto aparece Darwin que demuestra o sostiene una teoría en donde no hay ningún plan, no hay ninguna intención divina, ¿sí? No hay ningún, en definitiva, ningún programa de diseño al estilo de la teología natural, se me caen todos los esquemas finalistas. Es decir, de que la naturaleza, hay que explicar el para qué de la naturaleza, que ya hay un principio preconcebido de cómo van a funcionar las cosas. Darwin, sin querer hacerlo, al plantear la selección natural, a plantear la evolución como un resultado del azar, ¿sí? De aquellos que pueden generar descendencia, de manera azarosa, sin ningún plan, sin ningún esquema finalista, lo que hacía era plantear que no había una posibilidad de diseño, no había una posibilidad de finalismo en el esquema, en el esquema natural. Y esto es muy interesante porque lo que implicaba también era una lectura de la Biblia que no podía realizarse de la manera en la que se había realizado. ¿Por qué? Porque si la Biblia era la palabra de la revelación, la idea nuevamente de un mundo natural que escapaba de un plano o de una explicación finalista, bueno, era incompatible con el libro de la revelación. Esto es interesante porque en la época en la que Darwin publica el origen de las especies, se empieza a desarrollar algo que es el método histórico crítico para leer la Biblia. Esto lo empiezan a desarrollar los filólogos alemanes, muchos de ellos sacerdotes católicos. Es muy interesante, en donde la Biblia deja de leerse como mejor dicho, deja de leerse de manera literal, es decir, hay una lectura que empieza a cambiar y que empieza a leerse como un texto histórico, independientemente de la fe de cada una de las personas. Ahora, con la lectura literal de la Biblia, lo que se derrumbaba no era solamente la teoría de la evolución, sino toda la geología, la cosmología y partes de las ciencias de la Tierra. Si uno lee literalmente la Biblia, entonces no hay posibilidad de hablar en términos evolutivos, en términos geológicos, etc. Bien, ahora, esto va a dar lugar desde la misma publicación del origen de las especies de una gran resistencia a la teoría darwiniana, que de hecho durante mucho tiempo va a estar, digamos, un tanto relegada. Bien, ¿qué podemos decir de esta historia hoy? ¿Qué podemos decir entonces de la exégesis, ¿sí? La interpretación de
de la revelación, o sea, del libro de la revelación en el mundo católico de hoy y cómo evoluciona este conflicto entre ciencia y religión. Bueno, a propósito de este método histórico crítico de lectura de la Biblia que iniciaron los alemanes en la segunda mitad o fines del siglo XIX, que ya les comenté, bueno, eso tomó muchas décadas en el mundo católico, tomó muchas décadas y de hecho entre 1890 y 1940 esto era prácticamente imposible. Recién en 1943 el Papa Pío XII publicó una encíclica que comienza a abrir las puertas al método histórico crítico y a la interpretación de la Sagrada Escritura en términos de géneros literarios y de crítica textual moderna. 7 años después, en 1950, el mismo Papa promulgaba la encíclica Humani Generis, en donde lo que decía era que se permitía a los especialistas discutir sobre la evolución, a la que sostenían como una hipótesis más, es decir, ni siquiera era plena la aceptación del evolucionismo. Más recientemente, en el año 1996, en un mensaje en una reunión de la Academia Pontificia de Ciencias sobre el tema evolución, Juan Pablo II, el Papa anterior, afirmó que la evolución es más que una hipótesis. Y lo que, lo que planteaba de esta manera era en un proceso muy complejo, que no viene al caso, pero lo que planteaba era que surgía ahí una distinción metodológica, en donde decía, bueno, las ciencias de la naturaleza observan los fenómenos de la vida en la línea del tiempo, mientras que el paso a lo espiritual no es objeto de observación científica. Digamos, dividía las aguas, ¿sí? Y ahora, en la misma línea de explicación sobre la recepción del evolucionismo en el mundo católico, bueno, como enunciado general, podríamos decir que la Iglesia Católica fue refractaria a las ideas de Darwin y la evolución. Y como se desprende de lo que acabo de decir, hace muy poco tiempo que las cosas cambiaron, a lo sumo 2 décadas, porque de hecho hay sectores hoy desde el catolicismo, de otras iglesias cristianas también y de otras religiones también, pero desde el catolicismo hay sectores que siguen viendo con desconfianza el pensamiento evolutivo y siguen hablando de la teoría de la evolución como una teoría en el sentido de que es algo no comprobado, que como sabemos que hablar de teoría desde... Bueno, en estos términos es que desde el punto de vista científico es insostenible. Bien, ahora, si avanzamos un poco más en esta idea, antes de pasar al problema del creacionismo, es decir, como la corriente opuesta al evolucionismo, es interesante mencionar que las objeciones antievolucionistas más fuertes del catolicismo vinieron de entrada del lado filosófico y teológico. Y por otro lado, aquellos que más defendieron de entrada al pensamiento evolucionista, digo, en Europa, pero también en América, y acá tenemos muchos casos, en particular, digo, en la Argentina, el pensamiento evolucionista fue utilizado como un instrumento retórico y conceptual del secularismo y del liberalismo, y más tarde del socialismo. ¿Sí? Pueden pensar una cantidad de pensadores locales. Bueno, la Iglesia Católica en general fue muy refractaria a todo ese mundo moderno, se ubicó en una posición de rechazo y la evolución, por lo tanto, fue parte de un programa liberal con el que la Iglesia Católica no quiso saber nada, a diferencia de algunas iglesias de la Reforma, las cuales buscaron transacciones en mayor o en menor medida con ese mundo evolucionista secular.
En general, entonces, el catolicismo tuvo una actitud de rechazo al evolucionismo, excepto en algunos países noreuropeos. Bien, ahora hablemos de creacionismo. Bueno, el creacionismo originalmente, el creacionismo contemporáneo, digamos, no el creacionismo fijista que ustedes estudiaron con Alberto Bona. Bueno, originalmente fue un fenómeno estadounidense. En la actualidad es un fenómeno mundial, como se ve en Brasil con muchas iglesias pentecostales. También hay un creacionismo islámico, que es muy importante, por ejemplo, en Turquía. El creacionismo siempre buscó ser fiel a la lectura literal de la Biblia. A comienzos del siglo XX hay varios tipos de creacionismo. Podemos hablar de un creacionismo llamado de la brecha, que lo que hacía era acomodar el largo tiempo geológico entre la primera creación y el jardín del Edén. Entonces, en unos pocos miles de años explicaban, y no es una broma esto, explicaban la aparición de los, los dinosaurios, por ejemplo, y el ser humano en algunos miles de años de nuevo. Hay otro creacionismo que lo que hacía era traducir cada día como un periodo de tiempo indefinidamente largo para poder explicar, como en términos de equivalentes, la historia evolutiva y la historia bíblica. Hay otro creacionismo que es el llamado creacionismo de la Tierra joven, o se lo puede llamar así, que admitía una edad del planeta entre 4.000 y 10.000 años sobre la base de una geología que explicaba todo por el diluvio universal bíblico. Bien, tuvo creaciones, digo, no muy sofisticadas en términos teóricos, pero tuvo muchas posturas desde el creacionismo, perdón, que trataron de teorizar o especular sobre distintas explicaciones del funcionamiento del mundo natural. En la década de 1920, es interesante, en Estados Unidos había leyes que prohibían la enseñanza de la evolución en al menos 3 estados: Tennessee, Mississippi y Arkansas. Y en otros 2 estaba restringida. Y hay un hecho famoso que da cuenta de todo esto, que fue en Dayton, Tennessee, que fue el famoso juicio del mono. Un juicio efectuado, y se llama así, juicio del mono, un juicio efectuado a un maestro de escuela por enseñar evolución, que tuvo una enorme repercusión pública, ¿sí? Como ven ahí en una de las imágenes. La cuestión de abolir la enseñanza de la evolución en la escuela primaria se constituyó desde entonces en una bandera de lucha del creacionismo. Algo de todo esto comentó Alberto Bona, si no me equivoco. Bien, durante la Gran Depresión, nuevamente en Estados Unidos, que es donde esto tiene mucha fuerza, tuvo y tiene, se crearon varias asociaciones de geología creacionista. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Posguerra hubo una desvitalización del movimiento creacionista que renació recién en la década del 60, de 1960, cuando se hizo fuerte creacionismo. Bueno, los creacionistas, en esta puja entre creacionismo y evolucionismo en Estados Unidos, volvieron a perder terreno en 1968, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucionales las leyes, la Corte Suprema norteamericana declaró que las leyes que prohibían enseñar evolución eran inconstitucionales. Ahora, en todo esto, de nuevo con mucha fuerza en los Estados Unidos, hay una próxima etapa de esta rapidísima historia que estoy presentando del creacionismo, que es la que transcurre entre las décadas del 70 y del 80 del siglo XX. Esta etapa entonces es la del creacionismo científico. El creacionismo científico, el llamado creacionismo científico, lo que buscó fue mimetizarse con la ciencia que se enseña en las universidades y presentarse como una alternativa científicamente válida frente a esta ciencia universitaria, a las otras ciencias, dirían ellos. Como agenda política,
se defendía que habría que dedicar igual tiempo a enseñar en las escuelas la ciencia estándar y la ciencia creacionista, es decir, lo que ellos llamaban enseñar la controversia, al menos enseñar la controversia. Este método fue aprobado por las legislaturas de Arkansas y Luisiana en la década de 1980, pero nuevamente fue abolido poco tiempo después por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Bueno, la última etapa del creacionismo es la del diseño inteligente, que es una forma muy elaborada de creacionismo en la que participan tanto evangélicos como algunos católicos y tiene la noción cuya noción central es que hay estructuras y mecanismos de tal complejidad en los seres vivos que no podrían ser explicados por la selección natural, puesto que dicha complejidad requiere que todos los componentes y los pasos de una secuencia fisiológica estén presentes simultáneamente, ¿sí? Es decir, es una manera más rebuscada, más elaborada de retomar la noción de diseño propio de la teología natural. Bien, y por último, digamos algo más sobre la tesis del conflicto entre ciencia y religión, ahora más en términos historiográficos, si quieren. Y esto es como recapitulación y desenlace de la clase de recapitulación y desenlace. Bueno, existe una idea, y esto va a sonar contradictorio con todo lo que ya enuncié, pero existe una idea de que la religión y la ciencia son dos dimensiones per se contrarias, irremediablemente enfrentadas por naturaleza misma. Es decir, son dos términos excluyentes que por definición no tendrían que ver nada uno con el otro. Esa idea está naturalizada en muchos sectores de la sociedad, es parte del sentido común. Seguramente para muchos de ustedes y para mí mismo opera esa idea. Pero en realidad esta idea es una construcción más, una construcción teórica y conceptual. Bueno, ¿cuándo nació esta idea? Esta idea o esta noción surgió en la Ilustración, cuando la razón se erigió en instrumento de lucha contra la monarquía y la religión. La Iglesia Católica fue considerada entonces por los ilustrados como enemiga del progreso y vehículo de la opresión. Entonces, religión era lo mismo para los filósofos de la Ilustración, para muchos de ellos, era lo mismo que intolerancia y superstición, es decir, era lo opuesto a la razón. El modelo, el paradigma de pensamiento ilustrado era la ciencia. Entonces, ciencia y religión se opondrían una a otra por esencia. Eso es el gran trasfondo ideológico de la idea de enfrentamiento entre ciencia y religión que existe desde entonces. Y es una novedad del siglo XVIII. Bien, a partir de esto, las cosas fueron muy diferentes en la Europa católica y latina y los países de la Reforma protestante, el mundo anglo-germánico. Francia lideró buena parte del pensamiento en la Europa católica. Y en el siglo XIX fue el positivismo francés el que, de la mano de Augusto Comte, dio una forma particular a la idea ilustrada. Bueno, como ustedes saben, Comte planteó tres etapas en la historia de la humanidad: la religiosa, la metafísica, que es la filosófica, y la científica. La científica era la etapa del mismo, de Comte, la etapa contemporánea, la que él vivía, que escribía a mitad del siglo XIX. Desde esta perspectiva, la de Comte, la ciencia no se enfrenta a la religión, sino que la supera, es un estadio más avanzado. Vista desde la ciencia y desde el positivismo, la religión no es algo a enfrentar, sino una etapa primitiva, infantil y ya superada en la humanidad. En el mundo de habla inglesa, por otro lado, hubo a fines del siglo XIX dos obras que tuvieron una gran influencia y sobre las que los especialistas de ciencia y religión discuten mucho hoy. La primera es la de un químico inglés que hizo su carrera en Estados Unidos, en Nueva York, es la que ustedes ven a su derecha, o izquierda, bueno, es la de William Draper, que es ese libro que se llama Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia. Publicado en 1875,
fue rápidamente traducido a castellano, tuvo mucha popularidad. El otro libro es el de Andrew Dickson White, que era un diplomático y fundador de la Universidad de Cornell, una de las más importantes en Estados Unidos, y la primera universidad laica en los Estados Unidos. Su obra fue Historia de la Guerra de la Ciencia con la Teología en la Cristiandad, publicado en 1896. Es el libro que tienen del otro lado. Desde el título de estas obras uno ve las palabras conflictos, guerra. Hay una retórica belicista entonces. Pero también hay diferencias, porque mientras Draper relataba cómo el cristianismo, y en particular el catolicismo, se enfrentó con la ciencia, White hablaba más bien de la teología y dejaba salvo a la religión. Ambas historias son fuertemente anacrónicas y whiggish, diríamos, es decir, con miradas whig, y son escritas desde lo que podríamos llamar, o mejor dicho, lo que algunos historiadores de la ciencia y la religión llaman el axioma ideológico del enfrentamiento. En las repúblicas iberoamericanas recibimos ambas influencias. Por un lado sabemos que Comte tuvo un enorme influjo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el positivismo funcionó como uno de los instrumentos intelectuales de la secularización, también en nuestra región. Draper también fue muy bien recibido. Por ejemplo, en Argentina, durante el periodo de 1870-1890, fue un autor que se utilizó mucho, se leyó mucho en las discusiones públicas entre los liberales secularistas y los católicos. Bien, y ahora, para cerrar y contarles algo más cercano sobre esta última sección historiográfica, digamos, a comienzos de la década de 1990, el historiador de la ciencia británico John Hedley, H-E-D-L-Y, Hedley Brooke, planteó la llamada tesis de la diversidad de la interacción o tesis de la complejidad. Ciencia y Religión, el libro que publicó en 1991, planteaba que la tesis del conflicto es falsa. Pero el autor dice algo que también es muy importante, que es que la tesis de la armonía enfrente también es falsa. Entonces, y esto como conclusión, a lo que se está refiriendo es a la idea menos difundida que la del conflicto, pero bien conocida en algunos ambientes confesionales, según la cual lo que se dio entre ciencia y religión fue una idea de concordia perpetua y que si hubo conflicto fue solo en apariencia. Es decir, esta tesis de la armonía, va a decir Hedley Brooke, es tan falsa como la tesis, el axioma del conflicto permanente. Entonces lo que dice es, y esto es por ahí el consenso que existe hoy entre la gente que se dedica a estos temas, lo que dice es que no hay un esquema o modelo único capaz de explicar los vínculos entre ciencia y religión desde la antigüedad hasta nuestros días. Lo que hubo fue un espectro de posibilidades en las relaciones entre ciencia y religión. Casos en los que ambas armonizaron y se ayudaron entre sí, casos en los que se enfrentaron y casos de indiferencia. O sea, recupera la contingencia histórica también para esto y lo que dice hay que considerar cada caso en particular. Así que esto fue todo para este último encuentro de recapitulación y desenlace y nos veremos entonces en alguna de las clases de repasos. Muchas gracias.